¿Qué tal? Buenas noches. El día de hoy queremos hablar acerca de uno de los proyectos de Manu, de uno de los departamentos o áreas que se denomina Universidad de Saberes Ancestrales. La Universidad de Saberes Ancestrales, como hemos ya platicado, es un intento por divulgar, por difundir el conocimiento antiguo y presente de las llamadas comunidades nativas u originarias, que tienen un acervo cultural bárbaro, que representan una de las mayores riquezas que existen en este continente llamado americano. Antes de hablar acerca de la Universidad de Saberes Ancestrales, quiero hacer un poquito de historia, recordar el fenómeno de la colonización o de la conquista que se da en el siglo XVI, recordar cómo lo que hoy en día denominamos Iberoamérica o Latinoamérica fue preponderantemente dominado por la corona española y la corona portuguesa en el área de lo que hoy es Brasil y otro poco más de territorio. A su vez también la corona británica invadió la zona norte del continente y otras potencias europeas se vieron enriquecidas y beneficiadas con la explotación durante el siglo XVI y XVII de las vastas tierras de América, que en la antigüedad algunos pueblos le llamaban Anáhuac Tahuantinsuyo, este enorme continente muy vasto, muy rico en recursos naturales, muy rico en minerales, en agua y pues también muy rico en reserva cultural. Este fenómeno de la colonización o la llamada conquista o invasión de las potencias europeas trajo una serie de fenómenos que no se han podido resolver por completo. Es más, en algunos casos ni siquiera se ha analizado cuál es la manera en la que se pueden resolver muchos de los problemas suscitados a raíz de esta conquista o invasión. Pues bien sabemos, por ejemplo, que en los pueblos del norte, lo que hoy en día es Estados Unidos, la colonización trajo prácticamente el exterminio casi total de las poblaciones. Pero también sabemos que en muchos pueblos o en muchos países de lo que hoy es Latinoamérica, la influencia de las comunidades indígenas o nativas u originarias sigue siendo muy fuerte, muy presente, como parte de la cultura y como parte de la herencia viva de las sociedades actuales. Sin embargo, hay un elemento común que no se ha prestado la atención debida a estas culturas. ¿Por qué? Bueno, hay una razón. Casi todos los fenómenos de colonización o invasión de los siglos XVI y XVII se fundamentaron no solo en América, en una supuesta supremacía moral, religiosa o racial. No podemos olvidar cómo, por ejemplo, el cristianismo fue uno de los elementos de dominio más fuertes que tuvieron las coronas europeas para imponerse ideológicamente y transformar o trastornar los procesos sociales de los pueblos nativos u originarios. No podemos dejar de analizar que el cristianismo primigenio o antiguo nos habla de un amor universal, pero que el cristianismo que colonizó el mundo nos hablaba de un colonialismo y de un supremacismo preponderantemente eurocentrista. Y este supremacismo eurocentrista denostó y discriminó la sabiduría y las ciencias de los pueblos de estas tierras. No solamente los ignoró, sino los persiguió. Por ejemplo, en México, en la famosa ciudad de Texcoco, fueron quemados 10,000 códices en una noche, libros en los cuales existían conocimientos de la observación de la naturaleza, libros en donde al haber serpientes representaba el conocimiento, pero para los europeos con complejos supremacistas representaba al diablo. Y por lo tanto, en una sola noche, Fray Juan de Zumárraga quemó 10,000 códices porque estos atentaban contra el cristianismo. No solo eso, podemos recordar también que en la ciudad de Maní, en Yucatán,
también fueron quemados miles de códices de la cultura maya, culturas milenarias, con profundas observaciones de la naturaleza, con astronomía, con significados psicológicos, sociológicos de los fenómenos naturales, con una comprensión de los biorritmos, con una comprensión de la relación del ser humano y su comunidad con la naturaleza, y con una cosmopercepción tan profunda y avanzada que los renacentistas del siglo XVI y XVII apenas soñaban con una sociedad en la que religión, filosofía, ciencia y también organización social pudieran ser fusionadas dentro de una concepción civilizatoria. Sin embargo, esta idea o este ideal de fusionar la ciencia, la religión, solo fue una idea en Europa, mientras que en comunidades, sociedades y civilizaciones de esta parte del mundo existió por miles de años sociedades donde se integraban todos estos elementos en la conformación de una sociedad en armonía con la naturaleza y también con principios progresivos de desarrollo de la conciencia. Todo esto fue denigrado, denostado, fue ignorado y muchas veces tergiversado, ¿no?, alterado, para dejarnos una idea de las civilizaciones antiguas como atrasadas, civilizaciones primitivas se le llamó, con el nacimiento de algunas ciencias o de algunos áreas del conocimiento positivo. Entonces se empezó a justificar un supremacismo desde la ciencia. Entonces estudiaban las culturas desde el positivismo, en la antropología, en la etnología, e inclusive se decía que las culturas de estas tierras habían sucumbido debido a un retraso cultural. Este tipo de aseveraciones o afirmaciones no están sustentadas en una comprensión correcta de los datos históricos y una comprensión correcta de la profunda sabiduría de estos pueblos. No hay que olvidar, por ejemplo, que una ciudad como Tenochtitlan era la ciudad más poblada del mundo en aquel tiempo. Por ejemplo, según Jacques Soutel, habían 700,000 personas habitando en el Valle de México, con una funcionalidad permacultural bastante interesante para su tiempo y con adelantos tecnológicos y adelantos científicos muy interesantes e importantes para su tiempo. Si leemos, por ejemplo, las cartas de relación de Hernán Cortés al rey Carlos V, se sorprendía de ver que una sola plaza de la ciudad era más grande que ciudades europeas. Se sorprendían, por ejemplo, Bernal Díaz del Castillo, a ver una ciudad tan densamente poblada y mejor organizada que las que los soldados de aquel tiempo habían visto en grandes ciudades como Constantinopla o Roma. Pero todo esto se acabó, se liquidó, se trató de borrar para generar una concepción del pueblo nativo como retrógrada, retrasado, necesitado de los adelantos occidentales y de la moral cristiana. Y así se inventaron muchas calumnias, se difamó a los sabios de estas tierras. Algunas de esas calumnias son, por ejemplo, los sacrificios humanos. Y de esa manera se creó una visión de retraso que justificaba la venida del progreso occidental de la ciencia y la tecnología, que había que dejar sus saberes de medicina, había que abandonar sus visiones morales del mundo y había que darle entrada al progreso científico. Todo esto es la principal razón por la que los diversos países con una población indígena densa, como la mayoría de países latinoamericanos, en sus mismas legislaciones jamás han puesto una importancia a la conservación de los derechos comunitarios y del vínculo que existen entre las comunidades y las regiones naturales en las que han subsistido por cientos o miles de años. Habíamos puesto ya en otras ocasiones el ejemplo de las legislaciones mexicanas, donde en la primera constitución, la de 1824, se veía al indígena como un extranjero,
o en la de 1857 en su artículo 111, donde se prohíbe que los estados que conforman la nación mexicana comercien o lleguen a tratados con otros países, en este caso principalmente con Norteamérica, salvo que sea para combatir en conjunto a las naciones indígenas o nativas. Esto nos deja ver cómo han sido siempre extranjeros en su propia tierra. Y esto es algo muy común. Pero nuestra gran ignorancia, nuestra ignorancia científica materialista, nuestra gran ignorancia y soberbia eurocentrista, no nos han permitido descubrir la profunda sabiduría que aún hoy en día podemos encontrar en estas comunidades. Las aportaciones profundas e importantes que pueden darnos estas comunidades para la mejora como seres humanos y la mejora en la organización de nuestra sociedad y en nuestra concepción cósmica de la humanidad. Por ello es que es importante revisar desde otras perspectivas los saberes ancestrales. Es importante escucharlos desde una óptica seria y profunda, todos esos maravillosos saberes y esa herencia portentosa que los pueblos o naciones que tenemos, comunidades originarias, poseemos. Por ello es que desarrollamos este proyecto de Universidad de Saberes Ancestrales, en donde tenemos la finalidad de estudiar toda esa civilización, todo ese acervo civilizatorio de miles de años de antigüedad, pero a su vez también estudiar los conocimientos y saberes que todavía persisten en nuestras tierras y regiones, y también poder participar de esos procesos sociales, porque nuestras naciones, sin el reconocimiento de la participación de estas comunidades y de sus saberes y concepciones, se encontrarán siempre en un retraso, en un rezago histórico, buscando imitar los procesos de desarrollo industrial de otras regiones del mundo, ajenas a la cosmopercepción y a los procesos históricos de nuestras tierras. Los invitamos a participar en la Universidad de Saberes Ancestrales, los invitamos a seguir las conferencias, los cursos, a seguir los proyectos también que tenemos para este departamento y a través del cual pretendemos a su vez a tener algún efecto o participar de alguna manera en el restablecimiento de la importancia que siempre han tenido las comunidades nativas en los procesos históricos y sociales de nuestras naciones. Muchas gracias.